Hemos vuelto y bueno, vamos a hablar hoy de un tema que preocupa, que tiene que ver con la situación de las personas con discapacidad. También abarcan algunas resoluciones de adultos mayores, sobre todo las pensiones no contributivas, que hay realmente por ahí algo que por ahí tendríamos como ciudadanos que mirar, observar, a ver si el gobierno revé estas situaciones con los beneficios que se están dando, a algunos que se le dan más beneficios, otros que se le dan menos beneficios, y son todas personas con problemas no solamente de salud, también son personas vulnerables, ¿no es verdad?, en su ámbito socioeconómico. Para eso vamos a hablar con la doctora Daniela Savarese, siempre la llamamos, es una experta en discapacidad y ella nos va a aclarar bien el tema. Aparte ella es miembro del Observatorio Nacional de Discapacidad, Personas con Discapacidad. ¿Cómo te va, Daniela? Hola Inés, ¿cómo estás? Gracias por el llamado y por darme la posibilidad de visibilizar al colectivo de la discapacidad que tanto hace falta hoy en nuestro país. Así que bueno, muchas gracias por eso, por darme la oportunidad de ser en este momento la voz de quien más lo necesita. Bueno, sí, acá estamos golpeados con la pandemia como todos los grupos vulnerables, y respecto a la discapacidad fue bastante importante lo que se ha vivido, ¿no?, en todo este tiempo de pandemia desde el año pasado, porque bueno, primero tuvimos que luchar porque tengan un protocolo especial, porque no han tenido protocolos y la han pasado muy mal, los chiquitos, por ejemplo, con autismo y demás, que no se ha hecho el protocolo. Saltamos ese obstáculo. Y ahora, todo el año pasado, fin del año pasado y a principios de luchando porque sean incorporados dentro del sector de las personas de riesgo, el tema de la vacunación a las personas con discapacidad que no estaban contempladas. Uh-huh. Y bueno, salió finalmente una resolución donde se amplió la excepción de vacunación, y se incorporó a las personas con discapacidad mayores de 40 años, principalmente con síndrome de Down, donde está probada su movilidad a partir de esa edad, ¿no es cierto? Y todo lo que ha pasado, con las personas que han sido infectadas. Y por suerte, después de muchas asociaciones que tuvimos dentro del observatorio, de la comisión también dentro de distintas líneas del radicalismo también que se han interesado por esto, asociaciones de las personas con discapacidad que también han presentado peticiones al ex ministro Ginés y a la actual ministra Bisotti de Salud. Uh-huh. Y bueno, finalmente nos han escuchado y bueno, en ese punto esperemos que se cumpla y que empiecen a llamar, ¿no? Porque bueno, ahora se están anotando, porque esto fresquito, esto salió la semana pasada. Sí. Y que se amplió, digamos, el espectro de las personas que se podían vacunar, que no estaban contempladas. La verdad que fue un despropósito, porque en Europa, en todos los países han tenido la posibilidad de vacunarse con cierta anticipación y demás, como grupo de riesgo, y bueno, en este país no se tuvo en cuenta hasta después de un movimiento social, como todos, ¿viste? Siempre es la sociedad que lucha, y distintas asociaciones de familiares y demás de personas con discapacidad han presentado notas, se unieron, empezaron a fomentar esta petición. Se han juntado firmas y bueno, ahora finalmente se ha tenido en cuenta y bueno, veremos si se cumple esto. Uh-huh. Que bueno, son todas pequeños logros en semejante problemática que hoy nos aqueja, ¿no? Claro. Estamos con otra lucha también, con el tema de la tarjeta alimentaria, y eso, la verdad que quiero pedirle a la audiencia también que se interese, que nos ayude a peticionar, porque fíjate que hay muchas personas adultas que trabajaban con
ciertas dificultades, pero tenían su trabajo y esto, la pandemia, han tenido que dejar por ser personas de riesgo y no tienen medios. Claro. La pensión que cobran es muy bajita. ¿Cuánto está la pensión ahora? Y están 12.000, ahora iban a aumentar un bono de 1.500, así que no más de 13.000 pesos. Igual los bonos que se les dio el mes pasado y este mes, me parece que son no remunerativos, o sea, van... Por eso, no eran bonos, claro, que no se incluyen, o sea, son excepcionales, de 1.500 pesos, y nada, o sea, todo ayuda, no vamos a despreciar, todo es dinero, pero la verdad que la tarjeta alimentar les vendría genial, porque muchas personas, nosotros estamos luchando para la autonomía, para que las personas se manejen con cierta libertad, ¿no? Que las personas puedan trabajar y puedan tener su libertad y no sean siempre que sean sostén su familia. Entonces esto es realmente denigrante, falta su dignidad, porque el Estado tiene que estar presente. Claro. Se aumentó la tarjeta alimentar para los que cobran la UH y también para las asignaciones de personas con discapacidad, pero no se tiene en cuenta a la persona que tiene cierta autonomía, que ha tenido que dejar de trabajar, que trabajaba en los talleres protegidos, por ejemplo, no se les da la tarjeta alimentar. Hay un proyecto de la diputada Gabriela Troiano que está luchando terriblemente con eso y no logra que ningún legislador, porque ha habido la discusión esto en comisiones de diputados y no logran que se autorice, así que no entiendo cuál es el motivo y cuál es el obstáculo, la verdad que yo no lo entiendo. Y oíme, y los talleres protegidos, por supuesto, están todos cerrados por el tema de la pandemia. Cerrados, Uh-huh. Imagínate que la mayoría creo que ya no existen, porque no han tenido ninguna subvención del Estado, están en muy mal estado, han tenido que cerrar. También es lamentable, Inés, que esto también, no es que quiero tirar todo negativo, pero realmente muchos hogares han tenido que cerrar sus puertas. Estamos tratando a través del observatorio varios en Capital se han cerrado, en provincia también, y han tenido que reincorporarlos en otros hogares, porque esto... imagínate que trajo deudas con las obras sociales, con la luz, con un montón de cuestiones, uh-huh, y se han tenido que cerrar y el Estado tampoco está presente. Claro. La verdad que es lamentable la situación, la lucha que estamos haciendo, y vos fíjate que esto no es cuestión de banderas políticas, porque siempre hemos tratado de luchar por los derechos, esté el gobierno que esté, y la verdad que no es para nada lindo estar mendigando derechos cuando realmente tendría que ser una obligación del Estado, ¿no es cierto?, que reconozcan los derechos, pues estamos queriendo una sociedad igualitaria, de inclusión, como, se viene pregonando a través del gobierno que hoy nos ostenta el poder. Realmente también tiene que fijarse que una manera de incluir es reconocer los derechos sin estar en peleas constantes, ¿no? Claro. Eso claro. sería la primera opción. Pero todo es económico, todo pasa lamentablemente por el presupuesto, y también pasa por ver que la discapacidad no es un gasto, o sea, es un derecho. Entonces no tienen que medirlo como un gasto, tienen que igualarlo. O sea, la condición de discapacidad no es una condición de la persona y una característica de la persona. La única manera de equiparar a las personas que no tienen es darle las ventajas y los apoyos que necesita, con dinero, con elementos que necesitan cuando es una discapacidad física, y ahí tiene que estar el Estado. Totalmente. El Estado siempre está ausente. Uh-huh. Lamentablemente siempre nos toca a todas las asociaciones y ahí se unen todos de distintas dolencias para pedir por sus derechos. Si no es la verdad que uno es como que se cansa porque está continuamente luchando, judicializando estas cuestiones. Sí. Y viste, es triste porque la persona tiene su energía para tratar de salir adelante con su condición y tratar de equipararse de luchar por su derecho, ¿no? Y tratar de lograr
que todo es más lento para una persona que tiene discapacidad, tiene que encima luchar con el Estado que le pone barreras y obstáculos. Y lo económico es muy importante. Tienen que tenerlo en cuenta, lamentablemente. Y sí, bueno, por la situación, claro. por todas las cosas por ahí extras que una persona con discapacidad necesita, ¿no? Por supuesto, fíjate, bueno, nuestro proyecto añejo que venimos todos los años tratando de... En algún momento dado alguien le va... En algún momento espero que salga, y en ese momento no había pandemia, y ya luchábamos por esta igualdad, por equiparar los derechos en cuanto a porque la única manera es darle un presupuesto y darle el dinero necesario, porque es muchos más gastos tienen que una persona que no tiene discapacidad, porque bueno, tienen que pagarle al acompañante, a veces no te cubre el acompañante, claro, y lo tenés que pedir. Hay personas adultas que están pagando de su bolsillo el asistente personal, cuando salió el año pasado la resolución que ya las obras sociales tienen que cubrirlo, ¿me entendés? Imagínate con pandemia, que claro, muchos dejaron de percibir su pequeño sueldo, porque a las personas con discapacidad también hay una precarización laboral. Claro. No le dan un trabajo, por más capacidad que tengan, siempre el trabajo que le van a estar disminuido. ¿Entendés? Y dime una cosa, con el cupo no hay lugares que le den tanta bolilla, ¿no? O se está no se cumple. Claro, no se cumple. Andá a las municipalidades y contá. En el único lugar que se cumple es en Andis, y ahí en la agencia, y ahí para de contar, algunos tienen sus quejas, no se cumplen, porque ya te digo, hay una precarización laboral, entonces cumpliendo el cupo les dan trabajos muy menores, ¿entendés? Claro. Entonces no le da por ahí acorde a su capacidad para que la persona pueda evolucionar, no, les dan nada, o sea, no queremos nosotros una gratificación, sino un reconocimiento, y que la persona trate de ser valorada, sí, en su trabajo. Vos sabés que cuando empecé a trabajar en la Secretaría de Seguridad Social en el 83, tenía montones de compañeros discapacitados, inclusive había un par de chicas sordomudas, que me acuerdo que o hablaban con señas o te leían los labios, entonces pero y trabajaban en mesa de entrada, en despacho, en recursos humanos, ¿viste? Claro, en recursos humanos habían también un par de chicos también discapacitados. Bueno, en fin, había un montón. Y después dejé de verlos. Después con el tiempo dejé de ver personas con discapacidad trabajando. Sí, porque se dejó de valorar y la obligación del cupo laboral, donde, ya te digo, o sea, realmente es importante que la persona le den trabajo y que el Estado esté y obligue, porque ya te digo, el trabajo dignifica, les cuesta todo más, por más que, por ejemplo, una persona con discapacidad física, que vaya en silla de rueda o en muletas, por más que la cabeza tenga una excelente intelectualidad, todo también le va a costar el doble. Claro. Su trabajo. Claro, tal cual. Uh-huh. Entonces, hay que tener una valoración. Y ni te digo de las personas con discapacidad intelectual, que, bueno, nada, es mucho más difícil. Claro. Que ahí por eso están los talleres protegidos, donde realmente tendrían que valorarlo, pagar lo que corresponde, pagarle una jubilación como corresponde, y no se lo hace. Claro. Hay chicos y personas adultas que estaban trabajando en talleres protegidos antes de la pandemia y ganaban 1.000 pesos y trabajaban 8 horas. Claro, uno estaba contento porque hacían... Sí, bueno, pero no es el... Claro, pero tampoco pero es el hecho. Punto. Claro, obvio. No es el punto. Nosotros desde el Observatorio de Discapacidad, junto con Andy, lo que se busca... bueno, y a veces Andy no está tan de acuerdo, queremos la autonomía, queremos que el Estado les dé las herramientas, aunque no importa la discapacidad que tengan, y discapacidad intelectual, visual, que tengan las herramientas para poder lograr esa libertad. Y la libertad se logra es ganando su trabajo, teniendo su asistente,
¿entendés? Sí. Su acompañante terapéutico. Y vos fíjate que las obras sociales siguen sin cubrir el acompañante, por ejemplo, en las escuelas secundarias. Claro. Tienen que presentar un amparo los padres o el alumno mismo para acompañar. Hay personas que tienen que presentar amparos para estudiar en la universidad. Sí. Porque para entrar en la universidad tienen que presentar amparos. Sí. Porque no los dejan entrar, una discapacidad visual por ahí o auditiva, que pueden llegar a comprender lo que se estudia, no necesitan bajar sus programas o adecuarlos, lo adecuan de acuerdo a su discapacidad, pero por ahí no en el contenido, y no tienen que presentar un amparo. Entonces esto hay mucho por cambiar. Y en pandemia, desgraciadamente, se intensificó. Claro, totalmente. Porque dejaron de trabajar la gente que trabajaba, la gente que podía llegar a su trabajo no puede, porque bueno, no va por el tema de la morbilidad, y no están dentro no tenían las vacunas. Y la están pasando muy mal. Y oíme una cosa, Sí. Dani, ¿y ustedes tuvieron como observatorio la posibilidad de juntarse con el presidente de la Agencia de Discapacidad? Sí, con el director. Director, perdón. Ahora Fernando Galarraga, tenemos continuamente reuniones. Yo te cuento lo del observatorio. El año pasado se estuvo trabajando, todo el año pasado, porque lo que queremos lograr, hacer un proyecto de ley, que ya se hizo, ya lo hicimos, para que el observatorio sea independiente de la agencia, porque hoy por hoy tiene una cierta dependencia, y la agencia de discapacidad es quien de ahí emanan las políticas públicas, y nosotros tenemos que observar las políticas públicas. Entonces estamos observando de quién nos dependemos. Entonces el año pasado, y mismo instado por el director, se presentó un proyecto que creo que va a salir muy pronto, sí, para independizarnos, y por ejemplo no se sabe todavía a quién podemos pertenecer, pero por ahí a la Cámara de Diputados o al Congreso directamente, o a Judicial o la Corte, no sé, en algún punto, para no depender del ANDIS. Pero igualmente ellos se han mostrado, son personas con el nuevo director, personas abiertas al diálogo, le interesa mucho la parte de discapacidad, pero bueno, ellos más que reglamentar lo que existe no pueden, claro. No es que bajan reglamentaciones, pero bueno, hay muchas cosas que, por ejemplo, la de la tarjeta alimentar se pidió, pero si el Ejecutivo no lo manda, Galarraga no puede hacer mucho. Claro, sí, claro. Quiero resaltar, en el tiempo de pandemia han estado trabajando muchísimo con nosotros en cuanto al asistencialismo, personas que necesitan alguna medicación y demás. Sí, han estado continuamente con nosotros, acompañándonos en nuestros reclamos que llegaban al observatorio, y actualmente también, ¿no? Claro. Pero bueno, solamente en el tema de asistencialismo y las necesidades que se van presentando por el tema de la pandemia. Hemos pedido la tarjeta alimentar, hemos elevado la nota, se ha elevado la nota al director, y el director lo ha elevado, porque es así, nosotros tenemos que elevar a través de la directora nuestra, el observatorio, a Andis, y Andis lo presenta en el Ejecutivo. Claro. Y todavía nada, o sea, cuando salió la resolución de la tarjeta alimentar, bueno, no estaba contemplada también las personas con discapacidad. Fíjate que hay muchas familias de chicos con discapacidad que son de clase media baja y tienen por ahí algún negocio, un monotributista bajo, y no le corresponde ni la UH ni nada, y no tienen ninguna ayuda. En cambio, la tarjeta alimentar tal vez ayudaría para que Pero dime una cosa, pero ¿y la UH, por ejemplo, las personas con monotributo categoría A no las cobran? No tienes que tener nada de nada. Yo pensé que sí. No, yo también. Mira vos. Pero no. Ajá. No. Mira ahora. No. Ajá. Y si alguno de los padres está en blanco, eso surge. Y vos fíjate que no vamos a. No, te digo porque, mira, ahora dentro de un rato, estoy armando todo un informe
absolutamente todos los planes de ayudas sociales que hay. Desde el Bueno, Ministerio claro de que Desarrollo Social, está desde genial. desde el ANSES, desde el PAMI, desde la provincia de Buenos Aires, desde del nuevo Ministerio de la Mujer a nivel nacional y provincial. Bueno, quiero ver para que la gente esté informada, ¿no? De toda la cantidad que haya. Claro, porque vos fíjate, disculpa que te interrumpí, lo que pasa con esto de los planes, que no quieren estar en blanco porque pierden la UH o los planes. Y Claro. surge, después hablamos de trabajo en negro, de que el empresario no lo pone en blanco, y también hay una reticencia de parte del empleado que no quiere estar en blanco porque pierde los planes. Entonces, Claro. están trabajando en negro, cobran los planes, no están casados, porque cobran los dos, y muchas veces cobran los hijos. Entonces es un tema eso también, ¿viste? Es un Sí, tema no. para rever. Porque yo no estoy en contra de la ayuda, ojo, que esto no se malinterprete, ¿eh? No, por supuesto. O sea, que haya una ayuda, pero que haya una ayuda organizada y equilibrada. Claro, a ver, abusos hay en todos lados, como dicen que hay abusos en la discapacidad. Toda la vida Por hubo supuesto, abusos desde hay ya. abusos. Sí. Hay abusos de madres que van a buscar el bolsón de comida a la escuela y después se van a un bar. O sea, hay abusos ahí en todos lados y eso no quiere decir que uno generalice. No. No, yo no generalizo, no estoy en contra de la ayuda y social, al contrario, yo creo que todos necesitamos ser solidarios, más ahora en este momento que estamos pasando, pero también con un cierto control, porque siempre se aumentan los mismos, siempre se le da a los mismos, y hay muchos sectores vulnerables que están renegados, o sea, no tienen la protección del Estado. Tal cual. A esos sectores hay que también darles y brindarles una ayuda. Por eso, o sea, organizar todo lo que tiene que ver con estos planes de una manera equilibrada, porque hay mucha y ahí gente te van a que no le salir, llega, claro. Por supuesto, y ahí haciendo ese estudio te va a salir qué grupos no están ni reciben nada. Vos fíjate que los autónomos, a ver, en la Argentina un autónomo no es un rico, y un autónomo para la Argentina es un rico, ¿entendés? A ver, el autónomo o el monotributista o el autónomo, bueno, el Estoy autónomo... hablando, claro, de la clase autónoma alta y autónoma, la primer clase de autónoma y el monotributista más alto, por ejemplo, bueno, ese no cobra nada por hijo, nada, ninguna ayuda. Y realmente es importante también brindar, porque la carga impositiva en este país es altísima y tienen muchos, tienen hijos con discapacidad, tienen hijos con problemas de otra índole, sus enfermedades también, porque bueno, tienen sus cuestiones que han dejado de trabajar en pandemia, y bueno, es un tema, ¿viste? Es el tema de la ayuda del Estado, tiene que ser más equilibrado a la hora de subir los presupuestos para las ayudas, también tiene que ir un poquito, o sea, ¿viste? Como fallo salomónico, un poquito para cada uno. Claro, tal cual. O sea, brindar esa ayuda que yo no estoy en desacuerdo y lo repito porque viste no quiero que después se malinterprete. No, está perfecto, claro. No estoy en contra de los planes, pero sí exijo un control de los planes, pues si cobra el padre no puede cobrar la madre, y si viven juntos, tienen el mismo domicilio, dan otro domicilio. O sea, tener un poco más de control, sacar asistentes sociales a la calle, ver cómo vive esa familia. Porque hay familias que, vamos a ver, cada uno de su familia con todos los planes, y ninguno trabaja, entonces bueno, ahí fomentamos la vagancia también. O sea, los planes tienen que estar controlados. Y hay muchos colectivos, como el tema de la discapacidad, que se lo ve como un gasto, entonces no les llega nada. Vos fíjate lo que estamos pidiendo, una tarjeta alimentar para comprar alimentos, claro. Creo que son ahora 9.000 pesos, entonces es un gasto. Una persona con discapacidad que no ha podido trabajar durante todo este año de pandemia, que le den una tarjeta y le aumentan, ¿me entendés? Y plata para aumentar hay. Entonces yo lo que digo es ser un poquito más equilibrado, ver los colectivos también que necesitan y distribuir, ¿no es cierto?, en un plano de igualdad. Claro, tal cual. No siempre la balanza para un lado, porque tal bueno, cual. la persona de discapacidad no te hacen paro, no te cortan calle,
¿viste? Bueno, Ujú. no quiero irme y hablar desde mi bronca, pero realmente estoy muy dolida cuando leí esa reglamentación, porque, bueno, no los incluyó y bueno, en fin. Y sé que se está luchando desde el año pasado. Así es. Bueno, niña. Pero bueno, te agradezco enormemente la posibilidad que me das. No, te agradezco a vos y bueno, y seguimos en contacto porque Hay que seguir en la nosotras. lucha. Así es, y aparte, bueno, vamos hablando, siempre estás de vez en cuando para charlar de esta parte de la sociedad que tanto necesita y que todavía no se le ha dado los derechos que necesitan, no, Sí. que tienen que tener. Es así, no que necesiten, que tienen que tener por derecho claro, propio. Por supuesto. Así que, muchísimas gracias. bueno, te mando un besito grande. Otro Chau, para chau. vos y te sigo escuchando. Un Bueno, abrazo. hasta luego. Chau, chau. Ya Chau, volvemos. chau.